Mari Mari Peñi, mi nombre es Emilio Joaquín, soy huerquén de un grupo de comunidades y asociaciones indígenas urbanas, huilliche, mapuche, de la comuna de Chonchi y también de otras comunas como Keile. Nos acusan de terroristas para privarnos de libertad, mientras ellos nos violentan a nuestra gente, a nuestra sociedad. Soy huerquén también de mi comunidad de Huichapucatoy. Los temas que nos impulsaron a tomar este tipo de acción de la ocupación pacífica de la dependencia de CONADI en Castro fue, en primer lugar, exigir la renuncia de la encargada de la oficina, Claudio Nicahuín, por los permanentes malos tratos que tiene con sus peñas y lamien de las comunidades y su inexistencia de contacto con los dirigentes de toda la provincia de Chiloé. Como segundo punto, planteamos mostrar públicamente nuestra solidaridad con los presos, la situación de los presos políticos mapuches en huelga de hambre, que como el Machi Celestino Córdoba llevan más de 70 días en huelga de hambre y se acercan a asumir una huelga seca, principalmente por la discriminación en el trato carcelario que han tenido en comparación al trato que se le ha dado a criminales de lesa humanidad y a uniformados que han salido en libertad y gozan de libertad hoy en día, y a la que no pueden acceder nuestros hermanos presos políticos mapuches. Como tercer punto de los que planteamos nosotros es también hacer público nuestro rechazo a un proyecto de ley que pretende dividir al pueblo mapuche y del cual nosotros, las comunidades que representamos, se sienten parte como una gran familia. Además, un proyecto impulsado por un senador UDI, el senador Moreira, que es conocido por defender los intereses de los grandes ricos de Chile. Y el cuarto punto se refieren a una serie de demandas de las comunidades que han sido planteadas hace ya 9 meses sin tener ningún tipo de respuesta, demandas que son de distinta índole, que son de tipo presupuestaria, ambiental, territorial, y otras que plantearon las comunidades en su tiempo a las autoridades regionales y nacionales y que no han tenido ni la más mínima respuesta. Las respuestas que hemos tenido hasta este momento, se ha comunicado el director nacional con nosotros para que hiciéramos abandono del local de CONADI para poder entrar a dialogar. Sin embargo, los dirigentes están de acuerdo a que si no hay compromisos concretos y pronunciamientos respecto a todos los puntos. Esas son nuestras palabras, Peña. Y bueno, primero que nada, lo más urgente ahora es dar ahí nuestro apoyo desde acá, desde lo lejos que estamos, en la isla de Chiloé, a nuestros peñis que se encuentran en huelga de hambre. Muchas comunidades que están dispuestas a apoyarlos, que compartimos una idea común como pueblo, anhelos comunes, que día a día ellos y de la forma más sacrificada casi están llevando adelante. Para nuestros peñis del otro lado, de ambos lados, bueno, esperamos que a final de cuentas algún día volvamos a reunirnos todos como el gran pueblo que somos, porque en definitiva tenemos las mismas raíces y tenemos los mismos anhelos de autonomía y de ser reconocidos como una nación que se autogobierna. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades y el mapuche vivirá. Una sola nación de respeto y paz, la tierra con la humanidad. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad.